¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volver a estar con ustedes como cada lunes. Gracias a Dios por este tiempo, porque estamos nuevamente reunidos para estudiar la bendita palabra del Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están siempre atentos a este tiempo para estudiar conmigo la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tomamos, Señor, para escudriñar la bendita palabra tuya, Señor. Gracias te doy por la vida de todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que se disponen cada lunes, Señor, fielmente a escuchar, Señor, este estudio que es benéfico para nuestra salud espiritual, Señor, para nuestra edificación espiritual. Padre, te doy gracias por los amigos y amigas también, Señor, que cada lunes están ahí presentes, Señor, escuchando este estudio. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea tu bendito Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos corrija, Padre Santo, y que nos lleve, Señor, a, a abrir nuestro entendimiento, Señor, a comprender tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. En ella está la vida eterna, Padre Santo, porque ahí en las páginas de las Sagradas Escrituras está nuestro amado Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor, por el honor, el privilegio que me das de servirte, Señor, es para mí un gran honor. Y yo te pido, Padre de la gloria, que pongas gracia en mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé las palabras, Señor, adecuadas para yo poder, Señor, hablar de tu bendita palabra, Señor, con claridad, con sencillez, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que cualquier cosa, Señor, que quiera venir a robar, Señor, nuestra atención, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos estar atentos, Señor, para estudiar tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a hablar. La semana pasada estuvimos hablando sobre Jesús, ¿verdad? Uno de sus tantos títulos que el Señor recibió andando en esta tierra. Y otro de ellos dijimos que, bueno, es la luz del mundo, que es el que estábamos viendo la semana pasada, como el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará más en tinieblas. Y esto nos lleva a comprender que el andar con Jesucristo nos va a llevar siempre por un camino correcto, por un camino seguro, que aunque andemos en el camino más oscuro, y me refiero más oscuro cuando estamos en un problema tremendo y que ya no encontramos salida y que vemos el panorama tan oscuro que ya no queremos avanzar porque tememos al resultado, ¿verdad? De esta circunstancia, pero andando con Jesús viene la paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos lleva por camino correcto. Te decía yo, ¿verdad? Que es tremendo, ¿verdad? Cuando se va la luz, ¿verdad? Y no hay luna, ¿verdad? Hay veces que la luna es cubierta por las nubes y no hay tanta claridad por la noche porque la luna está oculta por las nubes. Y cuando eso pasa y se va la luz en la calle, se va la luz en la casa, es una total obscuridad que, que obviamente, ¿verdad? Da un poco de temor salir estando tan oscuro, porque habiendo tanta violencia, pues tenemos ese temor. Pero sin embargo, el Señor nos habla y nos dice, no importa. No importa en la oscuridad que te encuentres, sea física, sea natural, ¿verdad? O sea inmerso en miles de problemas, en miles de circunstancias, en tribulaciones que nos llevan a preocuparnos cuando nosotros
Dice el Señor que le entreguemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros pesares y que busquemos el reino de Dios. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, indudablemente Él será a cargo de todo lo demás. Ya en una ocasión, y vamos a seguir estudiando sobre nuestro amado Jesús, pero ya en una ocasión habíamos nombrado, ¿verdad? Que Él es ese gran maestro, es ese gran guía que tú y yo necesitamos, un guía que conozca a la perfección el camino y que no importa cuán intrincado esté, el Señor nos va a llevar por el camino correcto, a que nosotros pisemos en lugares correctos, ¿verdad? Y que no resbalemos, que no caigamos, porque Él será nuestra compañía. Amén. Y decíamos la semana pasada que indudablemente Jesucristo es la luz más maravillosa que podamos encontrar. Y te decía la semana pasada, acércate a Jesús, acércate a la luz, acércate a Él, porque mientras andemos en el pecado, ¿verdad? Mientras el hombre le dé la espalda a Jesús, le dé la espalda a la verdad, siempre va a andar en tinieblas, siempre va a andar con un alma y con un corazón perturbado, pero Él es la luz maravillosa que te lleva a toda verdad y que a través de esa verdad puedes ver claramente y puedes ver aquello que verdaderamente daña tu vida y cómo Dios te muestra qué es lo indispensable para tu vida, qué es lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es la luz maravillosa de Jesucristo, así como aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos buscado esa luz para que Él vaya alumbrando nuestro camino. Leíamos la semana pasada, ¿verdad? Dice el Señor que su palabra es como una gran lumbrera que va alumbrando nuestro camino, que nos va mostrando cuál es el camino correcto. Cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Y el Señor nos lleva por caminos estables, por caminos correctos, y no andamos caminando tropezando por caminos equivocados que nos lleva a veces al precipicio espiritual, incluso al precipicio de nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a ver que otro de los títulos que Jesús recibe es la puerta. Jesús es la puerta. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 10 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas. Y las ovejas les siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Fíjense qué maravillosa parte de la Sagrada Escritura donde Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo soy esa puerta. Todo el que por mí entra, dice, ¿verdad? Escuchará mi voz y yo le escucharé, dice. Nosotros decíamos ya en el estudio que tuvimos del Salmo 23, ¿te acuerdas? Que Jesús es el buen pastor, es ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Y en ese estudio precioso que tuvimos, hablamos precisamente, ¿verdad? De los cuidados que en la vida natural, ¿verdad? Vemos a un pastor cuidando de sus ovejitas y las cuida al máximo, se preocupa, ¿verdad? Y decíamos que el verdadero pastor, ¿verdad? Que conoce, que sabe de ese trabajo de pastoreo, cuando ve que sus ovejitas, ¿verdad? Hay una mosca, decíamos que hay una mosca terrible, que entonces el pastor comienza a llenarle su cabecita, ¿verdad? De aceite, sus orejitas, sus naricitas, para que esa mosca no le afecte y no entre en sus oídos, no entre en sus narices. Y decíamos que si entra esa mosca,
comienza a provocarle gusanos, ¿verdad? Gusanos que van introduciéndose cada vez más hasta hacer que dentro de la cabeza de la oveja comiencen a formarse gusanos, comience a formarse una especie de pus. Y entonces decíamos que el pastor, el verdadero pastor, comienza a cuidar a sus ovejas para que no le suceda eso, porque decíamos que la ovejita, cuando esto le sucede, comienza a golpearse contra los árboles, contra lo que encuentre, porque es tal el dolor que tiene la oveja que trata de mitigar su dolor golpeándose la cabeza hasta que se muere de tanto golpe que se da. Entonces, el pastor procura, ¿verdad? Antes de que eso suceda, untarle, ungirle con aceite para que eso no suceda. Y decíamos que cuando se traslada esto a lo espiritual, ese precioso pastor, ¿verdad? Ese precioso pastor, como dice aquí, él es la puerta de las ovejas, él es el pastor de las ovejas. Por lo tanto, dice, yo me voy a ocupar de ti para que el enemigo no introduzca en tus oídos palabras y que se vayan a tu mente, a tu corazón, y que eso produzca gusanos de odio, de amargura, gusanos de rencor, gusanos de falta de perdón, ¿verdad? Y que estén anidándose ahí. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esto viene a dañar nuestras vidas, porque empieza a regarse el pecado dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Y entonces el enemigo nubla nuestro entendimiento a causa de esos gusanos que va introduciendo, ¿verdad? Y que obviamente nos los muestra de envolturas muy agradables, y el Señor, por medio de su palabra, ¿verdad? Viene su palabra a instalarse en nuestras mentes, y esto viene a ser lo que hemos estudiado sobre el yelmo, ¿te acuerdas? Ese casco, ¿verdad? Que la palabra de Dios viene a anidarse en nuestra mente y que no permite que el enemigo introduzca esas moscas, esas moscas que pueden producir esa muerte interior en nuestras vidas. Y dice que dice que sus ovejas, ¿verdad? Cuando somos verdaderamente sus ovejas, dice que escuchamos su voz únicamente y no escuchamos otras voces extrañas, porque dice el Señor, ¿verdad? Que todo aquel que venga y entre por otra puerta que no es Jesús, es un salteador, es un ladrón. Entonces dice Jesús, yo soy la puerta. Te decía ya en una ocasión, ¿verdad? La única entrada por la cual podemos entrar al reino de Dios es a través de Jesucristo, que es la puerta. Él es el puente. Él es el medio a través del cual nosotros alcanzamos salvación. ¿Te acuerdas que te decía yo? Alcanzamos salvación a través de su sacrificio ahí en la cruz. Él vino a morir por nosotros. Él vino a ocupar el lugar que le correspondía a todos nosotros, el lugar que me correspondía a mí, que te correspondía a ti en esa muerte de cruz, porque es lo que nosotros merecíamos por estar en el pecado. Pero sí, pero venimos a Él y Él nos justifica, nos limpia, perdón, nos limpia de tal manera que nos presenta delante del Padre totalmente justificados, como si acabáramos de nacer y no tuviéramos pecado alguno. Y dice además que dice más, el extraño no seguirán. Esto es, cuando nosotros escuchamos una voz extraña, que no es la de Cristo, que no es su palabra, cuando escuchamos que nos dan alguna parte de la Sagrada Escritura que están tergiversando, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice, eso no es de Dios, porque no va de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Pero cuando la palabra de Dios va de acuerdo a los lineamientos, es entonces la voz de Dios la que únicamente estamos escuchando. Amén. Y el Señor decía, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy únicamente el medio por el cual tú puedes entrar
a ese redil precioso que tiene para nosotros. Ajá, no dice porque todo aquel que venga y nos traiga cosas, enseñanzas que no son las de Cristo, únicamente es un salteador, es un mentiroso, alguien que se quiere aprovechar, alguien que quiere decirnos, te decía yo la vez pasada, ¿verdad? En la religión popular, ¿verdad? Dice, no, mira, es que si tú te vas a la villa y haces tal penitencia, te ganas el cielo. Pero mira, ¿sabes qué? Si tú rezas tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, pagas una misa, pagas, entonces serán perdonados tus pecados. Nadie puede perdonar los pecados. El único que puede hacerlo es Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió en tu lugar y en mi lugar. El único que tiene la autoridad suficiente para perdonar pecados. Nadie más puede hacerlo. Él derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Él derramó su sangre y esa sangre nos limpia de toda maldad cuando nosotros venimos delante de Él y, y nosotros nos presentamos con corazones verdaderamente arrepentidos, reconociendo nuestra condición de pecadores y reconociendo que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Él es la única puerta, Él es el único puente para llegar al Padre. Y dice además que todos los que vinieron antes, dice, eran salteadores. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nos está diciendo, entraremos y saldremos y encontraremos pastos verdes. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos el Salmo 23? Dice que Él nos lleva a donde hay pastos, pastos verdes. Esto quiere decir, nos lleva a darnos su palabra que nos lleva a la plenitud. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira también lo que dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es lo que nos dice el Padre Eterno a los que hemos creído en Jesucristo, a los que hemos aceptado su obra salvadora en nuestras vidas. El Padre nos dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Sé que por tus obras no puedes ser salvos, porque no hay nada bueno en ti que yo pueda tomar y decir, con esto te salvas. Pero yo puse una puerta, sabiendo tu incapacidad para alcanzar la salvación, he puesto una puerta. Y esa puerta es Jesús. Y si tú entras por esa puerta, si tú aceptas su sacrificio redentor, su sacrificio expiatorio en esa cruz, entonces dice el Señor, dice, y además es una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque tú eres un hombre, ¿verdad? Con poca fuerza, pero hay alguien, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, tú no has negado mi nombre y reconoces tu incapacidad, pero has entrado por esa puerta que he abierto y que nadie puede cerrar, que nadie puede cambiar esa puerta, porque esa puerta es Jesucristo, el único que puede salvarnos. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice que el Señor nos dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el único perdón, el única entrada. Si tú intentas entrar por otra parte, no llegarás al redil correcto. Una puerta, indudablemente creo que tú y yo entendemos que es, ¿verdad? Es una abertura hecha a propósito para entrar y salir con toda facilidad, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? Está diseñada así, con una puerta para entrar y salir por ella, ¿verdad? No me imagino una casa sin puerta, con ventanas nada más, teniendo poca facilidad para entrar, ¿verdad? La puerta está hecha para entrar con facilidad. Y este pasaje bíblico que vemos de Cristo se compara precisamente con una puerta. ¿Y qué nos enseña esto?
que no es necesario de entrar por la ventana ni entrar por la azotea, sino entrar por esa puerta que Dios ha diseñado para que tú y yo entremos a la eternidad, esa puerta que nos lleva a la eternidad, a ese lugar de gozo eterno, es a través solamente de Jesucristo. Y la puerta, esa es una puerta abierta y que está puerta abierta desde que Jesucristo murió en esa cruz, resucitó y que está a la diestra del Padre Eterno. Es una puerta abierta y que nos habla de la oportunidad que Jesucristo da a todos los pecadores para que vengan y entren por Él, a través de Él, para ser salvos. Él ama su creación, ama el hombre que Él diseñó. Él ama a ese hombre, pero al estar lleno de pecado no lo puede aceptar. Necesita ser limpiado, necesita ser amistado con el Padre. Amén. Porque Dios ama al hombre, pero no ama al pecado, al que el hombre muchas veces se aferra, ¿verdad? Hay gente que incluso, ¿verdad? Uno les habla de la palabra y dicen, es que sí, la verdad que sí me gusta, es muy bonito todo lo que me platicas, pero ¿sabes qué? Es que si yo comienzo a ir a la iglesia y comienzo a aceptar lo que tú me estás enseñando, voy a tener que dejar muchas cosas que me gustan, como el cigarro, como la cerveza, el vino, las mujeres. Y al contrario, también puede ser, ¿verdad? Una mujer que diga, no, mira, es que a mí me gustan los bailes, me gusta irme a divertirme con mis amigas y tomar cerveza y todo eso lo voy a dejar. Pero Dios ama al ser humano porque es su creación, pero para que nosotros podamos ser salvos y venir a Él, debemos de tomar la decisión de venir a Él, reconocer nuestra condición y decirle, Señor, quiero cambiar. Porque si de antemano decimos, es que yo no quiero dejar esas cosas que aparentemente en este mundo nos parecen atractivas y que nos traen diversión, que nos traen gozo. Todo eso es momentáneo, amigos, amigas que nos escuchan. Todo eso es momentáneo, porque siempre en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu humano va a haber el deseo, va a haber una búsqueda continua y por eso el hombre busca mil cosas para llenar ese algo, porque dicen, es que hay algo que quiero, pero o que necesito, pero no lo encuentro. Tengo dinero, tengo coche, tengo casa, tengo una familia, pero hay algo que siento que me falta. Y ese algo es Dios en la vida del ser humano, porque Dios nos diseñó así, con una necesidad de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre creador. Entonces, nosotros necesitamos venir a Él, porque Él ama su creación, ama al hombre, pero lo que no ama es el pecado. Y para que podamos acercarnos a Él, necesitamos de esa puerta que es Jesucristo. Necesitamos de la obra expiatoria, de la obra salvadora de Jesucristo en esa cruz. Si no venimos a través de ese sacrificio, todo lo que hagamos, absolutamente todo, de nada valdrá, ¿verdad? Porque hay gente que piensa, eh, eh, yo me he encontrado personas que dicen, es que yo la verdad soy una buena persona, hago caridad, voy a la iglesia todos los domingos y escucho el sermón del sacerdote y me voy a hacer mandas y todo, y yo no le hago daño a nadie. Pero dice la palabra de Dios que no hay bueno sino solo Dios, porque nuestras aparentes bondades delante de Dios no valen. No podemos poner nuestras obras, nuestras conductas, todo lo que nosotros creemos como bueno por encima del sacrificio de Jesucristo. Dios diseñó ese plan para que tú y yo viniéramos a Él a través de Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, no podemos,
No podemos dar un salto desde nuestro pecado donde estamos hasta el Padre. Eso no puede ser. El único medio es Jesucristo, porque para eso Dios mandó a Jesucristo. Él vino a este mundo a amistarnos con su Padre, a que pudiéramos nuevamente entablar una relación como la que quería Dios allá en el Edén y que Adán, pues, echó a perder todo, ¿verdad? Tomando sus propias decisiones. Dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la voz de Satanás, ¿verdad? Si Eva no hubiera escuchado la voz de la serpiente, las cosas hubieran sido diferentes. Pero cuando nosotros comenzamos únicamente a escuchar la voz que no es la voz de Dios, entonces comenzamos a desviarnos. Y la voz de Dios la vamos a encontrar en su palabra. Cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Entonces, el único medio a través del cual podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo, porque Él es la puerta. Cuando Él estuvo aquí, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es verdad, hermanos. Él vino a este mundo, no vino a llamar a personas buenas, a personas que se consideran sumamente justas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar al pecador, aquel que ya no puede más con su vida, que ya no puede con la maleta que viene cargando. Hay mucha gente, mucha, amigos, hermanos que me escuchan, hay mucha gente que, 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 que busca incluso el tratar de quitarse su vida, porque no encuentran alivio a sus circunstancias, a su dolor, a su tristeza, a tantas cosas que agobia el hombre, ¿verdad? Porque el enemigo los ha alejado tanto de su creador, que ya el hombre ya no sabe ni qué es, lo podemos ver todo el tiempo, ¿verdad? El enemigo ha desviado tanto a la humanidad, a la creación de Dios, que ya el hombre ya no sabe ni lo que es. Hay hombres creyéndose mujeres, hay mujeres creyéndose hombres, hay hombres y mujeres creyéndose caballos, perros, gatos, hay hombres creyéndose niñas, o sea, una serie de cosas que únicamente el enemigo es quien viene y perturba nuestras mentes y nos lleva a una confusión tremenda a ese grado, a ese grado. A veces puede sonar absurdo, puede sonar muy absurdo lo que te estoy diciendo, pero es verdad y lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo cómo la humanidad está en una total confusión, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, a las leyes, ¿verdad? Que Dios estableció, las ven como algo absurdo. Entonces, Él dijo, he venido a llamar, dice, no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, que se creen buenos, que no se creen, que creen que no son pecadores. Yo he venido a llamar a todo aquel que se siente cansado, que se siente cargado, que se siente en lo más vil de esta tierra y que quiere acabar con su vida. Yo he venido a ellos porque yo puedo darles lo que ellos necesitan, puedo darles descanso, puedo darles paz, puedo perdonar todo ese pecado, todo eso que ellos andan cargando. Hay gente que a mí me ha tocado hablarles de la palabra y me han dicho, híjole, pero es que yo he hecho tantas cosas malas que la verdad no creo que Dios pueda perdonármelas. Déjame decirte, y lo hemos hablado mucho, déjame decirte que la sangre de Cristo tiene un poder extraordinario para limpiar el más vil de los pecados. La sangre de Cristo tiene ese poder y lo sigue teniendo desde hace más de 2000 años que murió Cristo en la cruz, aún sigue teniendo
ese poder salvador, ese poder limpiador en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Entonces, Él vino para eso, a la gente que tiene necesidad de arrepentirse, que tiene necesidad de alguien que lo saque de ese estado en que se encuentra, de negación, de dolor, de tristeza, de angustia, de maldad, de odio, de rencor, de tantas cosas en las que el hombre, al alejarse tanto de su creador, el enemigo los ha hecho presos, y los ha llevado a hacer cosas tremendas. Mira lo que dice San Juan. Déjame verte. Vamos a ver Mateo 9:13. Dice la palabra de Dios: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Misericordia quiero. Dice, id pues y aprended. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Necesito que aprendas que quiero misericordia y no sacrificio. No quiero que te vayas de rodillas a la villa. No quiero que hagas mandas. Quiero misericordia, quiero que te arrepientas, quiero bondad en tu vida, quiero que te acerques a mí. Amén. Dice, porque no he venido a llamar a la gente que se cree buena, he venido a llamar a todos aquellos que creen que a través de una manda pueden alcanzar la misericordia de Dios. He venido a llamar a aquellos que creen o que les han hecho creer que a través de ciertos ritos puede alcanzar el perdón de sus pecados. No, yo he venido a llamarte, a decirte que yo, dice Jesús, yo soy el único que puedo perdonar tus pecados, el que puedo perdonarte, el que puede limpiarte y el que te puede presentar delante de mi Padre limpio totalmente. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Este llamado que hoy te está haciendo el Señor, amigo que me escuchas, lo está haciendo hoy a tu vida, diciéndote, ven a mí, arrepiéntete de todas tus maldades, no importa el tamaño de tu maldad, no importa el tamaño de tus pecados, yo puedo perdonarlos y puedo transformar tu vida a través de mi palabra, porque mi palabra es viva y eficaz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él no quiere absolutamente que nadie se pierda. Dios hizo su creación y quiere tener una relación eterna con su creación, con gente que esté dispuesta a arrepentirse de su maldad, con esos hombres y mujeres que Dios ha creado en el vientre de sus madres y que quiere que se arrepientan, que se vuelvan a su creador. Él quiere eso, él no quiere que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, tanto grandes como pequeños, para que sean salvos. Mira lo que dice Mateo 18:14. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Dios no quiere, esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere, no ha hecho un grupo. Él no ha dividido a su creación y decir, a estos sí los quiero y a estos los odio, sino que lo que Dios odia es el pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Y para poder acercarnos a Dios necesitamos arrepentirnos, necesitamos que el Señor Jesús con su sacrificio quite de nuestras vidas esa maletota de pecados que traemos. Pero para eso, te lo he repetido muchas veces, necesitas venir delante del Señor con una conciencia correcta, reconociendo tu condición de pecador, diciéndole al Señor, Señor, yo tengo todo esto que he hecho en mi vida y quiero que me lo perdones, quiero que me limpies, quiero cambiar, Señor, y he escuchado que tú puedes cambiar el curso de mi vida. Él es el único que puede cambiar el curso de la vida que estás llevando. Tu vida
sin Cristo está caminando rumbo al precipicio y que cuando menos lo piensas vas a caer en ese hoyo profundo de donde si no te arrepientes no hay salvación alguna. Ajá. La única salvación está en Cristo Jesús y Él quiere, Él espera que haya muchos, Él, ojalá y que fuera toda la humanidad que se arrepintiera, pero Él quiere que los más que se puedan se arrepientan, porque Él quiere que pasemos una eternidad con Él allá, gozándonos, llenándonos de su presencia y no a un lugar de tormento y de sacrificio eterno. Porque déjame decirte, Dios no diseñó el fuego eterno para su creación, la diseñó para el diablo y sus ángeles que se rebelaron porque quisieron ser igual a Dios. No, Él lo diseñó para Él. Pero desafortunadamente el hombre, al volver el rostro, al no querer nada con su creador, va caminando rumbo a ese lugar. Y Dios no quiere que vayan ahí. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Tú decides hoy dónde quieres pasar la eternidad, si con el Padre o en un lugar de tormento. Y mira también lo que dice Juan 3:16, este hermoso texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Es la única fórmula que Dios ha creado para que podamos alcanzar la vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo y cuando Dios, la palabra de Dios habla de que Él amó tanto al mundo, se está refiriendo a su creación, a la humanidad. La amó tanto que diseñó un plan perfecto y es la de haber enviado a su Hijo unigénito, de haberlo entregado a manos de malhechores para que lo crucificaran en una cruz, para que tomaran nuestro lugar. Él murió en una cruz como un delincuente, como un asesino. Por eso es que a través de su sacrificio, amigo que me escuchas, puede ser perdonado, porque ahí pagó la deuda del asesino, del violador, del ratero, de todo, todo tipo de maldad, Él la pagó ahí, pero siempre y cuando tú te arrepientas. Así es que nunca pienses que hay algún pecado que tú hayas cometido y que Dios no lo pueda perdonar, porque Él ya pagó por toda clase de pecados, grandes y pequeños, para poder venir delante de Él y exponerle nuestra condición. Pero solamente dice a través de su Hijo unigénito, a través de Jesucristo. Si creemos en Él, no nos perderemos, y al contrario, tendremos vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero también debemos de saber y debemos de estar conscientes, amados hermanos, que me escuchan, amigos que nos están escuchando, también debemos de tener la conciencia, ¿verdad? Creo que ya te lo he dicho en otros estudios, ¿verdad? Aún es tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Híjole, que no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer obras de bondad que nos ayuden a ganarnos nuestra salvación. No, Jesús ya lo hizo todo. Él pagó nuestra deuda y Él, a través de la gracia, en como un regalo, nosotros recibimos la salvación. Él pagó el precio, porque no fue gratis, Él pagó el precio, tomó nuestro lugar para que ahora podamos nosotros ser salvos a través de su sacrificio expiatorio. Pero un día se acabará el tiempo de la gracia. Es decir, un día ya no habrá la oportunidad de venir a Él. Te he dicho ya varias veces, amado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, ¿verdad?
que el evento próximo, conforme a la palabra de Dios, el próximo hecho de gran trascendencia va a ser a Jesús viniendo por su iglesia. Una vez que Jesús venga por su iglesia, se acabará el tiempo de gracia. Ya no habrá más oportunidad. Y según la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a los eventos que vemos cada día, dice la palabra de Dios que Jesús ha de venir cuando veamos que la maldad aumenta y que hayan sucesos como los grandes terremotos, grandes desastres que cada día que vemos las noticias, que vemos el periódico, vemos desastres naturales terribles alrededor de todo el mundo. La venida de Jesucristo por su iglesia está muy cerca. Arrepiéntete. Aún hay tiempo para que lo hagas, porque cuando ya no lo puedas hacer, te arrepentirás, pero ya no podrás, te arrepentirás de no haberlo hecho en el tiempo que se podía hacer, porque después será todo un caos, serán muchas circunstancias por las que pase la humanidad. Entonces debemos de entender que esa puerta que está abierta todavía, que es Jesucristo, para que todo aquel que quiera entrar, aún está abierta, pero un día se cerrará y eso indica el juicio inapelable de Dios, tal como lo hizo con la puerta del arca que él cerró inmediatamente antes del diluvio. ¿Te acuerdas que eso lo habíamos ya visto, verdad? Entonces, un día se cerrará esa puerta. ¿Te acuerdas que cuando Noé estaba haciendo el arca, ¿verdad? Y durante ese tiempo, que fue un tiempo bastante grande, estuvo haciendo esa arca y le hablaba a la gente de que se arrepentiera, de que vinieran para que entraran al arca, porque iba a suceder un diluvio, iba a caer tanta agua, ¿verdad? Que se iba a inundar el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Y la gente no creía, la gente se burlaba, la gente pensaba que estaba loco Noé. Y tal fue, imagínate qué tremendo que Noé hizo un arca de unas dimensiones tremendas, de medidas extraordinarias que Dios le dio a Noé y no quisieron las personas entrar, no quisieron salvarse, tuvieron que meter animales. Imagínate, una pareja de cada animal. Y el único que entró fue Noé, dice la palabra de Dios, 8 personas en total, Noé, sus hijos y sus nueras, que en total eran 8. Ellos fueron los que entraron al arca. Y dice la palabra de Dios que él mismo, Jehová, cerró la puerta. Un día se cerrará la puerta, esa puerta que es Jesucristo. Un día ya no más habrá nadie que entre por esa puerta, porque se habrá acabado el tiempo. Hazlo ahora que aún se puede, algo ahora que aún hay tiempo. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Esto lo encontramos en Génesis 7:16, de cómo el hombre se negó a escuchar las palabras de Noé y de su familia de que tenían que arrepentirse. Porque recuerda que Dios destruyó la tierra con agua porque ya era tanta la maldad del hombre y estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran, ¿verdad? Y de que los que se arrepintieran con un corazón verdaderamente arrepentido, ¿verdad? Con un corazón verdaderamente contristado por la maldad, hubiera entrado al arca y se hubiera salvado. Pero nadie quiso, todos estaban felices, deleitándose en su maldad, en su pecado, y murieron. Y ahora la puerta es Cristo, ya no es el arca, ya no es esa barca enorme, ahora es Jesucristo. Él es la puerta de entrada a la salvación. No hay otra puerta, pero un día
se cerrará esa puerta y después de que se cierre esa puerta, vendrá el juicio inapelable de Dios. Ya nada podrá justificarte delante de Él, nada podrá interceder delante del Padre por ti, por tus hechos. Aún lo puedes hacer ahorita, porque Jesús puede interceder por ti si vienes con un corazón humillado, con un corazón verdaderamente arrepentido delante del Padre. Así como también se nos ilustra que aquella puerta se cerró antes de que se celebrara un banquete. Amén. Mira lo que dice Mateo 25. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces vemos, ¿verdad? La historia del diluvio y nos habla de alguna manera, ¿verdad? Es un tipo de lo que ahora también está sucediendo, ¿verdad? Esa puerta se cerró y ya no hubo oportunidad porque hubo un tiempo donde se les habló para que entraran. El tiempo se acabó y la puerta la cerró Jehová y dijo, no me entra nadie más. Y ahora es Jesucristo esa puerta. Y todo aquel que acepte su sacrificio para perdón de sus pecados podrá entrar. Llegará el momento en que la puerta se cerrará y ya no habrá más oportunidad de ser perdonados, de entrar por esa puerta para ser salvos. Y también nos habla de esta ilustración de aquellas vírgenes, ¿verdad? Y nos habla esta historia, ¿verdad? De estas vírgenes que estaban esperando al novio, al esposo. Y dice que la mitad de estas vírgenes, ¿verdad? Tenían que mantener, todas las vírgenes tenían que mantener su lámpara encendida, les tenían que estar proveyendo de aceite su lámpara para que no se apagara. Y entonces dice que cinco mujeres, ¿verdad? Eran prudentes y estaban de continuo llenando su lámpara y teniendo el aceite necesario para estarla llenando, que no se les acabara su aceite. Pero habían otras 5 que eran negligentes y que dijeron, ay, no, cuando lo veamos venir, corremos y las llenamos, vamos por el aceite. Pero sucedió que llegó el esposo y las que tenían su lámpara encendida entraron con el esposo, con el no, y cerró la puerta. Llegaron las otras, ¿verdad? Que tuvieron que ir a buscar el aceite, porque ellas les pedían aceite a las mujeres que eran prudentes. Decían, no, es que si yo te convido de mi aceite, se me va a terminar y ni tú ni yo vamos a tener. Entonces, estas mujeres, ¿verdad? Llegó el novio y pues andaban buscando aceite y cuando regresaron ya estaba cerrada y decían, ábrenos, Señor, y dijo, no las conozco. Esto nos está hablando también, ¿verdad? De otra puerta que se cierra. El Señor nos está hablando. El Señor nos dice, ven a mí, puedo perdonarte, puedo limpiarte. Quiero que pases la eternidad conmigo. Porque yo te formé. Eres mi creación y te quiero conmigo. Porque para eso nos creó Dios, para tener una relación maravillosa con Él. Y Él quiere que lo hagamos. Pero llegará el momento, ¿verdad? En que cuando partamos con Él, su iglesia, muchos dirán, Señor, Señor, pero, y dice el Señor, no los conozco. Se acabó el tiempo, ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo de gracia. Se acabó el tiempo en que lo único que tenías que hacer era reconocer tu condición de pecador, venir y arrepentirte y yo te podía salvar. Se acabó toda oportunidad. Entonces, nosotros nos damos a un banquete y los que se quedan, se quedarán a sufrir. Entonces, esto es importante que lo entendamos, amados hermanos. La puerta es Cristo, como lo leímos, ¿verdad? En Juan 10, del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nos está diciendo, podrán venir muchos salteadores,
pero mis ovejas, mis verdaderas ovejas, aquellos que han creído en mí y que han sido justificados a través de mi justicia, a través de mi sacrificio, tendrán su oído sensible a mi voz y no escucharán otra voz que no es la mía. Ellos reconocerán mi voz, dice aquí, ¿verdad? Ellos no escucharán otras voces que no es la mía. Dice, y yo soy la puerta. Y ellos van a entrar a través de mí, serán salvos a través de mí, a través de mi sacrificio, y entrarán y hallarán pastos, hallarán gozo, hallarán alimento en mí. ¿Te acuerdas que ya estudiamos, verdad? Dice que Él es el pan de vida. Dice que Él es el agua viva. Dice, el que de mí comiere jamás volverá a tener hambre. El que de mí bebiere jamás volverá a tener sed. Es decir, el que se alimenta de Él, de su palabra, de sus principios, no tendremos hambre de andar buscando otras cosas que nos satisfagan, porque Él nos satisface. Él es nuestra plenitud. Si leemos su palabra, es como ríos de agua viva. Su Espíritu Santo en nuestras vidas es como ríos de agua viva. Y dice que Él es el agua viva. Si nosotros bebemos de su palabra, no tendremos sed. No estaremos buscando algo que traiga frescura a nuestro espíritu, porque con su palabra es suficiente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús mismo declaró, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Y esta es una promesa tan maravillosa, tan extraordinaria, tan grande, que ofrece nuestro Señor a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que quiere entrar por la puerta que es Jesucristo, y que Él, a través de la puerta que es Jesucristo, que es su Hijo amado, entonces seremos salvos. Solamente a través de Jesucristo, porque Cristo es el autor de la salvación. Él es el autor de la salvación. Él vino a morir en esa cruz y se convirtió en automático el autor de nuestra salvación, de todo aquel que quiera venir a Él para alcanzar el perdón de sus pecados. Amén. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto ya lo habíamos estudiado. No hay otro nombre, no lo hay, ni a través del Papa, ni a través de la Virgen, ni a través de nada, a través de nada. No hay en otro en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Si te han dicho que hay otra forma de ser salvos que no es Jesucristo, te están engañando, te están mintiendo. El único en el cual podemos encontrar salvación es en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. El único que tiene la autoridad y el poder para perdonar y salvar tu vida de la perdición eterna y darte vida eterna es Jesucristo. Él es el único. Ya lo estudiamos en otra lección que hablamos de que Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre y en el cual ese nombre es Jesucristo y en el cual los hombres pueden ser salvos solamente a través de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice Hebreos 5 del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate qué tremenda lección nos da el Señor Jesús. Porque aunque era hijo, aunque era el hijo de Dios, a través de lo que padeció, aprendió
la obediencia. Aprendió que la voluntad del Padre es sobre todo. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A través de su obediencia, a través de guardar silencio, a través de enmudecer y de no contestarle a los hombres que lo maltrataban, que lo golpeaban, que lo azotaban, que lo escupían, a través de esa obediencia, de esa humildad, de esa mansedumbre, él fue perfeccionado. Porque acuérdate que cuando él murió en la cruz era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Él dejó su divinidad a un lado y vino a morir como tú y como yo. Cada golpe, él lo sintió como si a ti te dan una bofetada y te duele, eso sintió Jesús. Y si alguien te maltratara, si nosotros cuando nos machucamos un dedito, ¿verdad? ¿Cómo nos duele? Imagínate toda la tortura, todo el dolor, toda la violencia que se desató sobre el cuerpo de nuestro Jesucristo amado. Y que todos esos golpes debimos de haberlos recibido nosotros, porque nosotros somos los malos, los pecadores, los que hemos ofendido a Dios. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y fue maltratado. Y a través de su obediencia, a través de cómo fue perfeccionado, porque estaba lleno del Espíritu, se convirtió en el autor de una eterna salvación para todos aquellos que obedecemos, para todos aquellos que venimos y que tratamos cada día de agradar a nuestro Señor. Y fue declarado por Dios, por el Padre Eterno, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él fue nombrado sumo sacerdote. Él es el único sacerdote que tiene la autoridad de perdonar pecados. Ningún sacerdote en ningún tipo de iglesia puede perdonar pecados. Ningún hombre. El único sacerdote es Jesucristo, porque Dios lo hizo sumo sacerdote y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él murió por ti, por mí. Porque andando en este mundo en calidad de humano, nunca cometió pecado alguno. Se mantuvo santo y perfecto, aún en medio de tanta maldad, de tanta agresividad, de tanta violencia sobre su persona. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y mira lo que dice en Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero también dice la palabra de Dios que no solamente dice que con la boca en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente dice, ah, sí, yo creo. Sí, podemos creer, pero sabes una cosa, déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Entonces, no solamente es creer, creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados, le acepto como único y suficiente, es decir, confieso con mi boca que me arrepiento, que estoy solicitando el perdón de mis pecados porque soy pecador y confieso que al ser perdonado, el Señor lo acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que si alguno entramos por la puerta que es Jesucristo, seremos salvos. Y también dice, serán salvos tú y tu casa. No quiere decir que en automático recibes a Cristo y ya toda tu familia, aunque ande haciendo lo malo, es salva. Lo que quiere decir es que
tienes la oportunidad de ser luz, de ser un testimonio de Jesucristo para alcanzar a tus familiares. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y vemos la transformación de nuestras vidas, queremos para nuestros familiares lo mismo, para nuestros amigos, porque queremos que tengan esa paz, esa plenitud en Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Hechos 16:31 en cuanto a eso, ¿verdad? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el que encuentra la salvación quiere que otros sean salvos como él. Amén. Esta promesa también la experimentó Zaqueo. Zaqueo nos narra la palabra de Dios que era un cobrador de impuestos, pero era un cobrador de impuestos como muchos que conocemos, ¿verdad? Que son gente que abusa, ¿verdad? Y roba a la gente a través de esos cobros de impuestos. Pero Zaqueo había escuchado tanto de Jesús, ¿verdad? Y había algo, ¿verdad? Que le impactó de Jesús. Y Zaqueo era un hombre chaparrito y que cuando un día pasó, ¿verdad? Por donde él vivía, él se movió y le dio emoción y se subió a un árbol, a un sicómoro, se subió porque quería ver a Jesucristo. Quería ver a Jesucristo. Y mira lo que dice Lucas 19:6 al 10. Te voy a leer, dice. Entonces él, o sea, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, yo creo que había escuchado tantas maravillas de Jesucristo que se sintió impactado y dice que cuando lo escuchó que venía por ahí, él se subió a este sicómoro y quería ver a Jesucristo. Y cuando Jesucristo le bajó, le dijo, bájate, bájate de ahí, bájale, baja de ahí. Y entonces dice que él descendió deprisa de ese sicómoro y entonces entró estaba tan emocionado Zaqueo que lo invitó a entrar a su casa. Y cuando él entró, dice que la gente empezó a murmurar, ay, pero ¿cómo entró? Si ese hombre es un hombre pecador, es un hombre cobrador de impuestos, es un hombre defraudador que nos roba. Y él escuchaba eso. Pero él, al escuchar eso, él, ¿verdad? Dice que puesto de pie, se dirigió al Señor Jesús y le dijo, he aquí, Señor. Su corazón estaba arrepentido, hermanos. Él quería ser salvo. Él quería ser perdonado. Y dice aquí, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjate qué tremendo, ¿no? Que este hombre al escuchar lo que la gente murmuraba, yo creo que se sintió avergonzado delante de Dios, porque todo el que se paraba delante de Jesús, había algo que los hacía sentirse mal de sus pecados, de sus maldades, porque estaban delante del santo, delante del perfecto, delante de aquel que habían escuchado que era un hombre de lo más extraordinario, un hombre bueno que solamente andaba haciendo bien a todo el que se encontraba. Amén. Y entonces él dijo, Señor, he aquí, la mitad de todos mis bienes la voy a repartir entre los pobres. Y si a alguien lo he estafado, lo he defraudado, yo le voy a devolver cuadriplicada esa cantidad. Y el Señor vio tanta fe y tanto arrepentimiento en Zaqueo que le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso es a lo que vino Jesucristo, amados hermanos, amigos que me escuchan. Él vino a salvar a todo aquel que se había perdido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, con esta lección podemos aprender que podemos entrar por esa puerta ahora mismo. Si es que no has aceptado a Jesucristo, hoy mismo puedes hacerlo. Hoy mismo puedes entrar a través de la puerta que es Jesucristo, a través del sacrificio que Él llevó en la cruz. Amén. Entonces, te he dicho ya algunas veces, dobla tus rodillas y dile al Señor, Señor, perdóname. Perdóname de toda mi maldad, de todos mis pecados, de todas esas cosas terribles que he hecho y que ahora sé que tú has visto toda mi maldad. Porque me he ocultado del mundo, me he ocultado de gente que aprecio y que no quiero que sepa la clase de persona que soy, porque he cometido tantas maldades que me da vergüenza. Pero hoy vengo delante de ti y expongo toda mi maldad y te digo, Señor, he hecho esto y esto y esto y esto. Perdóname, Señor. Y perdóname todos aquellos pecados o maldades que a lo mejor las he olvidado, pero que tú las conoces. Perdóname, límpiame de toda mi maldad a través del sacrificio en Jesucristo. Límpiame, límpiame. Y el Señor te va a limpiar, el Señor te va a perdonar y va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy terminamos este estudio del título que también recibe Jesucristo, de que Él es la puerta, esa puerta que aún está abierta. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esa maravillosa puerta que está abierta, porque tú has puesto esa puerta para el beneficio de todo aquel que crea y que quiera ser salvo. Aún está abierta. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Que este estudio, Señor, pueda llegar muy lejos, Señor, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, a través de la radio, Padre, que pueda llegar a muchas personas, Señor, que se encuentran en una condición de pecador, Señor, y que creen que no hay solución para sus vidas, Padre, que puedan escuchar que hay esa puerta que tú tienes abierta, Señor, para todo aquel que quiera venir a ser perdonado de toda su maldad, de todos sus pecados, de toda su iniquidad, y que tú les puedes perdonar a través del sacrificio de Jesucristo y que solamente a través de Él, en el nombre de Jesús, hay salvación. No hay otro en el que el hombre pueda ser salvo, sino solo Jesucristo. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por Radio Jaí 104.3, Señor, una herramienta extraordinaria, maravillosa que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor, para difundir, Señor, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Padre, te doy gracias por sus vidas, dales sabiduría, Señor, de lo alto a mi hermano Héctor y a su esposita, Señor, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Padre. Padre, te doy gracias por mis hermanos, Señor, en la fe, Padre, y por mi vida, Señor, también, que participamos en esta estación, Señor, difundiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas de continuo, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio, Padre. Bendice, Señor, la comunidad de fe, Señor. Dios es fiel que tú has puesto, Señor, bajo su cuidado, Padre. Padre, bendice sus vidas, bendice los proyectos, Señor, que están por comenzar en este 2024, Señor, que seas tú acompañándonos, Señor, que seas tú sustentándonos en tu bendita misericordia, Señor, en tu espíritu, Padre, para llevar a cabo esos proyectos, Señor, y hacerlos, Padre, de manera
gozosa, Señor, conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que se siguen conectando para escuchar, Señor, estos estudios. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel, Señor, que reciba tu palabra, Señor. Que la palabra sea establecida en mentes y en corazones, Señor, y que también, Señor, la pongamos por obra. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, amigos que me escuchan, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en la calle El Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Aquí los esperamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí estamos gozándonos de nuestro amado y bendito Salvador, de nuestro Padre eterno, del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos el lunes próximo. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga. Bendiciones.